Gracias a Dios. Una muy bajita asistencia, sorprendentemente baja. La verdad que, bueno, pues tenemos que estar un poquito más conectados, hermanos, con los que no están asistiendo con regularidad y por ahí darles una llamada, conminarles a que no cejen en su firme compromiso de vida congregacional, que es básica para el crecimiento espiritual, ¿verdad? Creo que hubo más asistencia el miércoles, ¿verdad? Entonces sí es algo significativo y por lo tanto lo menciono, y creo que todos tenemos una corresponsabilidad en ese sentido, estar al pendiente de qué es lo que sucede con hermanos que no hemos visto en 2 o 3 semanas, estarlos invitando, ¿verdad?, a que no dejen de congregarse. Bueno, gracias a Dios. Pues damos la bienvenida a los hermanos que nos enlazan a través de internet. Qué bueno que a la distancia también estamos vinculados. Y bueno, pues hermanos, quiero hacer un comentario específicamente sobre este anuncio último de Igle Café. Sabemos que en las últimas semanas Dios nos ha permitido tener este nuevo ministerio en el que el propósito es tener ese nivel de proximidad que por causa de la pandemia durante más de 2 años no habíamos tenido. Pero lamentablemente, hermanos, creo que todos estamos informados de cómo ha venido nuevamente teniendo la presencia la pandemia, el COVID en todas partes, ¿no? En el país, en todos los estados, en todas las ciudades. La nuestra no es una excepción, lamentablemente. Tampoco es una situación tan alarmante en cuanto al número de casos, ¿verdad?, como en las olas pasadas del incremento de la pandemia. Pero necesitamos ser precavidos, necesitamos ser cuidadosos y estar al nivel de la demanda actual. Entonces, Igle Café va a quedar suspendido por las próximas 2 semanas. Tenemos que ir evaluando cómo va avanzando el tema de la progresión en la pandemia. Esperamos que sea de corta duración, que no sea muy extendida, que no se intensifique, no se agrave, y poder retornar pues a esta nueva normalidad que ya estaba llegando a un nivel muy relajado y muy tranquilo de convivencia, ¿verdad? Creo que así va a ser, que no se va a prolongar tanto, pero de todas maneras necesitamos ser precavidos. Entonces, al interior de la congregación siguen exactamente las mismas medidas. Mientras estemos confluyendo en el auditorio o en alguna área de la iglesia, necesitamos tener el cubrebocas. Cuando ya está la enseñanza y cada quien sentado en su lugar, quien quiera retirárselo lo puede hacer. Y la medida que definitivamente es inflexible es que si llegamos a registrar algún síntoma de gripe, tos, dolor de garganta, definitivamente no hay que venir a la congregación. Es tiempo de guardarse en casa, consultar a un médico y ser atendidos hasta nuestro restablecimiento, ¿verdad? Tenemos el dato de algunas familias que no asistieron el día de hoy precisamente porque registraron algunos síntomas, no una confirmación específica de COVID, pero con alguna sintomatología, y por lo mismo no están presentes hoy, ¿verdad? Entonces, pero tampoco se justifica el nivel de baja asistencia que tenemos en esta mañana de domingo. Entonces, esas son las medidas, y Igle Café queda por las próximas 2 semanas suspendido hasta nuevo aviso, ¿verdad? Esperamos que sea muy corto este tiempo de restricción y que podamos continuar con las condiciones a las que ya nos estábamos habituando otra vez, de cercanía y de convivencia. La recomendación es, pues tal vez valga la pena también bajar un poquito la intensidad de la convivencia, la dinámica de actividad, digamos, en medios muy sociales, pero esto queda bajo la conciencia de cada quien, ¿verdad? Seamos únicamente precavidos, hermanos. Muy bien. En esta mañana vamos a estudiar un tema que tiene que ver con la imagen y semejanza que Dios ha puesto de sí en nosotros, hermanos. Los adolescentes, siempre se me olvidan los adolescentes. Pueden pasar a su clase, por favor. También me informan que tenemos la visita de algunas personas nuevas el día de hoy. ¿Hay alguien que venga por primera ocasión a la congregación? ¿Es el caso? ¿Alguien que venga por primera vez? Únicamente si pudiera levantar su mano allí en su lugar. ¿Nadie? ¿Ya todos somos de casa? Ok, en la parte de atrás, gracias a Dios. Le van a colocar una etiquetita de bienvenida, ¿verdad?
¿Viene por primera vez también? Gracias a Dios. Aquí al frente tenemos a un caballero, ¿verdad? También le van a colocar una etiquetita de bienvenida. Y mientras tanto, si pudieran ponerse brevemente de pie, ahí en su lugar, por favor, ahí en su lugar. Lo único que queremos es reconocerles como congregación y darles pues una especial bienvenida con un aplauso de gratitud a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues esta es su casa, casa de oración. Las puertas están abiertas para todos ustedes. Gracias a Dios por estar aquí. Muy bien, bueno. Comentaba que uno de los elementos que nos hacen semejantes a nuestro Dios, obviamente en una forma limitada, en una forma relativa, es la capacidad de amar. Dios es amor y por lo tanto cuando Él nos crea a su imagen y a su semejanza, deposita en nosotros ese aspecto de su naturaleza. El amor en la vida de un cristiano tendría que ser el signo distintivo de que el mensaje de la cruz ha hecho vida en su corazón. La forma de amar de un hijo de Dios tendrá que ser la evidencia más categórica de que el Evangelio de la Gracia es una realidad y está operando, está activo en el corazón. ¿Por qué? Porque en la cruz es donde nosotros nos sabemos amados, en la cruz es donde Dios nos ama de una forma profunda. Cuando nos afirmamos en ese amor, comenzamos a experimentarlo en forma plena y finalmente terminamos manifestándolo, terminamos extrovirtiéndolo en nuestro medio ambiente, con las personas. Vamos a iniciar en esta mañana con un texto que para todos nosotros, o la mayoría es conocido, y lo encontramos en Mateo 22, verso 36. Mateo 22, verso 36. Y dice así: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Texto que hemos leído muchas veces. Y en el contexto histórico entendemos que esta es una pregunta regular, es una pregunta normal en el ambiente rabínico de Israel. ¿Por qué? Porque todos los rabinos tenían una enseñanza o un mandato que ellos consideraban el más importante. Hemos comentado en algún momento que existían dos clases de rabinos, dos clases de maestros. Los maestros que desempeñaban funciones instructivas sobre la ley de Moisés con un bajo nivel o perfil de responsabilidad, y maestros que habían sido reconocidos públicamente con una autoridad superior. Estos maestros o rabinos con esta autoridad, en el hebreo llamada shmiha, eran quienes tenían el derecho, la posibilidad de desarrollar un sistema de discipulado personal, es decir, un grupo de discípulos que crecieran juntamente con ellos y que a la postre se esperaba que reprodujeran el mismo estilo de vida que el maestro. Nuestro Señor Jesucristo fue reconocido por Israel precisamente como un rabino con shmiha. Todos los rabinos, hermanos, eran formados en la ley de Moisés, pero cada uno de ellos tenía una apreciación de ciertas cosas a las que le otorgaba una mayor importancia, un mayor nivel de importancia. Y aunque el texto nos muestra que esta pregunta que le hacen a Jesucristo fue para probarle, finalmente era una pregunta cultural, era una pregunta normal en el medio ambiente rabínico. En el verso 37, Jesús contestó. Perdón, se me fue mi nota. Jesús contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Leí la Nueva Traducción Viviente. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta con la contestación de Jesucristo? Que Él tenía una extraordinaria capacidad de síntesis informativa. ¿Por qué? Porque Él está concluyendo que toda la ley y las exigencias de todos los profetas se basan en dos mandamientos: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con tu mente, alma y corazón, con tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Quiero que veamos algunos aspectos importantes de este pasaje. En primer lugar, Jesús dice que la suma
de todo el contenido de las Escrituras, que en ese momento entendemos la Escritura era precisamente el Antiguo Testamento, y cuando dice la ley y los profetas, está hablando de la ley mosaica, el Pentateuco, y de todo lo mencionado y escrito ya en ese momento por inspiración a los profetas. En realidad Jesucristo estaba sintetizando en estos dos elementos, ley y profetas, toda la extensión del Antiguo Testamento. Entonces Cristo está diciendo que la suma y el contenido de todo lo que dice el Antiguo Testamento es justamente enmarcado en amar a Dios y en amar al prójimo. 2. Todo lo que Dios requiere de nosotros está comprendido en un mandamiento de amor. Son las implicaciones prácticas de este pasaje que acabamos de leer. En tercer lugar, la vida como Dios la quiere es una vida de evidente amor por Dios y por los demás. La vida que Dios quiere que nosotros desarrollemos es una vida donde el amor por Dios sea evidente, pero también el amor por los demás sea completamente distinguible. 4. Pueden haber otras cosas buenas, pero deben de emanar del amor. Todo lo que nosotros hagamos buenamente, positivamente, proactivamente a la vida espiritual, tiene que emanar del amor a Dios y del amor a los demás. Y cuando digo que pueden haber otras cosas buenas, me estoy refiriendo a que, por ejemplo, venir a la iglesia es algo bueno, pero absolutamente sirve de nada si yo asisto a la congregación por obligación o por costumbre. Cuando no estoy siendo movido, no estoy siendo motivado por el amor a Dios y el amor a mi prójimo, el amor a mis hermanos, no tiene entonces sentido mi asistencia a la congregación. Yo vengo a la congregación, hermano, al igual que tú, así tendría que ser en el caso de todos, por amor a Dios, porque Dios es nuestro tesoro, porque queremos honrar a Dios. Y en un día en el que yo juntamente, en forma colectiva con la iglesia, rindo mi adoración y mi gratitud a Dios, el día domingo, el día del Señor, es la grande oportunidad no solamente de decirle al Señor cuánto le apreciamos en el corazón por quien es Él, por la obra de expiación, por sus misericordias, sino que en consecuencia tenemos nosotros la oportunidad de manifestarnos esa misma clase de amor. Entonces, todas nuestras acciones deben de estar impregnadas y tienen que emanar de nuestro amor por Dios. Igualmente, por ejemplo, al meditar su palabra, no todos los días tenemos el mismo deseo de orar, no todos los días tenemos el mismo deseo de leer la Biblia, pero lo hacemos ¿por qué? Lo hacemos porque amamos a Dios, porque yo sé que Dios es mi mayor bien en el mundo y que Él me ama y que ha abierto el camino para que pueda desarrollar una comunión vinculante con Él, una comunicación estrecha con Él. Entonces no siempre nos levantamos con las mismas ganas de orar ni con las mismas ganas de meditar la Biblia, pero lo hacemos por amor a Dios. Es como la relación con tu cónyuge. No todos los días sentimos la misma sensación de afecto. No todos los días tenemos el mismo deseo de estar juntos. Sin embargo, el vínculo del amor nos obliga a cultivar esa relación, a cuidar esa relación, porque nos amamos aunque no siempre sintamos de la misma forma. No sé si me estoy explicando. Los casados lo sabemos, ¿verdad? No todos los días te levantas con el mismo ánimo de convivir con tu esposa o con tu esposo. Hay veces que te levantas, ¿verdad?, en tus días especiales, hombres y mujeres, en ese momento del proceso hormonal del mes, en donde no quisieras que tu esposa estuviera cerca de ti o tu esposo, pero tú sigues alimentando esa relación y te vinculas por amor. Alimentamos nuestra relación por amor. Entonces, todas las cosas deben de ser motivadas por el amor hacia Dios y por el amor a los demás. Aun cuando manejamos, hermanos, yo pongo este ejemplo continuo de cuando vamos manejando, porque es una de los momentos donde puede extrovertir más claramente, más nítidamente la condición y el estado de nuestra vida espiritual. Cuando una persona se nos cruza en el camino, la forma en la cual yo reacciono va a depender de cuánto yo amo. Si yo no amo demasiado, entonces seguramente mi reacción será de impaciencia y de molestia, y tal vez hasta alguna palabra no correcta emanará de mi boca o alguna expresión con mis manos que no será correcta. Pero si yo he crecido en el amor a Dios y hacia los demás, entonces mi respuesta seguramente será de paciencia, será de tolerancia, será de capacidad de soportar ese agravio.
¿Por qué? Porque todo lo que hagamos, hermanos, siempre tiene que emanar del amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. De la misma forma, cuando trato a mis empleados, si yo soy un patrón, si yo tengo una empresa, si tengo un comercio, como trato a mi jefe, si trabajo dentro de una empresa, como trato a mi familia, como trato a mis hijos, etcétera, todo tiene que estar emanado e impregnado del amor a Dios y el amor por los demás. De esa forma, entonces, podemos decir que el más grande mandamiento gobierna realmente nuestras vidas. Cuando todo lo que hago, todo lo que hablo, todo lo que pienso, todo lo que proceso, todo lo que decido emana de mi amor hacia Dios y hacia los demás, entonces puedo decir que el más grande mandamiento realmente está gobernando mi vida. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, de las palabras de Jesús podemos concluir que no hay nada más importante en la vida que no sea el amor por Dios y el amor por los demás. Enfatizando en esto, hermano, quiero que veamos estos textos que nos van a permitir profundizar en el tema. Primera de Juan 4:7. Primera de Juan 4:7. Dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces aquí el apóstol Juan nos está diciendo que debemos de amarnos unos a otros porque Dios precisamente es amor. O sea, Dios ama, ¿por qué? No porque tenga una experiencia sentimental correcta, favorable en su existencia eterna y universal. No, Dios ama porque su naturaleza es el amor. Si nosotros hemos sido redimidos por la gracia, esa naturaleza que Él ha participado con nosotros en el momento de la creación misma, y esta imagen de Jesucristo que se está conformando a partir de la redención, entonces tendría que ser totalmente visible, perfectamente distinguible en nuestra forma de vida, porque Dios es amor. Todo el que ama, entonces, es nacido de Dios. Es decir, el amor es la evidencia más tangible de que yo he sido redimido por la gracia, de que la naturaleza de Dios se encuentra en el proceso de ser restablecida en condición de plenitud. La evidencia más clara de una persona que ha sido nacida de nuevo es el amor. El que ha nacido de nuevo, dice la Escritura, ama porque conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Gálatas 5:6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, fíjate, menciona la circuncisión, un tema muy importante para Israel. ¿Por qué? Porque era el rito más representativo del momento en el que el pueblo entraba en pacto con Dios. Al octavo día del nacimiento del niño varón tendría que ser circuncidado, y esto garantizaba que tanto el niño como sus generaciones se encontraban en condición de pacto con Dios. Entonces, cuando Pablo está hablando a los Gálatas, les dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por el amor. Es decir, estos judaizantes que habían llegado a la iglesia de Galacia con el propósito de llevar a los gentiles a las prácticas judías, haciéndoles creer que con el cumplimiento de las mismas podrían restituir o restablecer una buena comunión con Dios, es decir, los estaban retornando a una vida legalista. Viene Pablo y por inspiración del Espíritu Santo les dice: ni la circuncisión ni la incircuncisión, porque en Jesucristo la fe salvífica y la fe de santificación solamente obran por el amor. Es decir, el motor de la vida de fe es el amor. Una persona que no ama es una persona que no puede desarrollar fe, no puede movilizar su fe, no puede llevar a la práctica su fe, porque el motor de la fe es el amor. La fe obra por el amor. Quiere decir que la materia prima que requiere la fe para hacerse activa, hacerse presente y manifiesta es el amor. En Juan 13:35 dice el Señor Jesucristo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Entonces, ¿cuál es la marca distintiva de un cristiano? ¿Cuál es la marca distintiva de que somos discípulos de Cristo, hermanos? El amor hacia Dios y el amor los unos por los otros. Esa es la marca.
La marca no es si venimos a la congregación o no. La marca no es si leemos la Biblia, oramos o no lo hacemos. Eso es parte, evidentemente, muy importante de la vida cristiana, pero la marca que distingue a una persona en quien habita el Espíritu Santo es el amor. La marca que muestra cuánto he avanzado en conocer a Dios es qué tan amoroso, al estilo bíblico evidentemente, qué tan amoroso he llegado a ser, cuánto he progresado en mi manifestación de amor, qué tanto amor manifiesto en mi vida. Entonces termina siendo el termómetro que indica qué tanto conozco a Dios o qué tanto amo a Dios. El amor es el termómetro de la existencia de vida espiritual y del crecimiento espiritual. Venir a la congregación es una evidencia, pero no es toda la evidencia. Tener cierto apego a la palabra de Dios es una evidencia, pero no es toda la evidencia. Tener una vida de oración es parte de la evidencia, pero no es toda la evidencia. La marca distintiva, la marca inobjetable es el amor. Otro pasaje que nos habla de la preeminencia del amor y muy conocido por nosotros es 1 Corintios 13, del 1 al 3. Pero antes de que lo leamos, quiero explicar un poco del contexto, porque Pablo tiene en la carta a los Corintios, en la primera carta, un trato duro con esa iglesia, porque era una iglesia que se había carnalizado, era una iglesia que tiene que ser confrontada por el Espíritu Santo a través de Pablo, porque ellos estaban, en términos prácticos, siendo carnales en todas las áreas. Estaban, entre otras cosas, buscando dones espirituales, no con el propósito de ser proactivos con la vida congregacional, sino con el propósito de jactarse, de envanecerse y mostrarse superiores los unos a los otros. Habían divisiones importantes entre ellos. Había quienes decían: yo soy de Apolos, otros: yo soy de Pablo, no, yo soy de Pedro. La realidad es que todo esto había generado una división significativa en la iglesia. Habían muchos problemas en esta iglesia de Corinto, y una de las cosas que Pablo confronta en el capítulo 12 y 14 es que ellos estaban procurando dones espirituales para hacerse grandes entre ellos, para envanecerse entre ellos. Y Pablo entonces, de una forma amorosa, de una forma muy pastoral, les llama la atención y les dice que el problema entre ellos era justamente la falta de amor. El problema entre los corintios era la falta de amor. Un amor que evidentemente es imperfecto, pero que se entiende en condición redimida, tendría que ir escalando niveles de perfeccionamiento. Pero entre ellos no se manifestaba de esta forma. Y entonces les presenta este texto en el que explica la preeminencia del amor, la importancia del amor como lo más importante en la comunidad cristiana, como lo más importante en la iglesia de Dios. Y fíjate cómo comienza. Verso 1, 1 Corintios 13, 1. Estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Dice así: si yo pudiera hablar todos los idiomas, la Nueva Traducción Viviente dice: si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solamente sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Fíjate, Pablo está hablando aquí en este texto de diferentes dones espirituales y diferentes operaciones de poder del Espíritu Santo, o en el griego original, energemas. Y también está hablando de obras que humanamente pueden ser muy plausibles, muy aplaudibles. E inicia diciendo: si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles. ¿Por qué menciona esto? Él está haciendo referencia a este energema de lengua, su operación del Espíritu Santo,
que ellos constantemente estaban buscando, porque entendían que el hablar en lenguas era algo muy importante en esa época, muy extraordinario, que significaba, distinguía a las personas que tenían este fluido de poder del Espíritu Santo. Y Pablo les está diciendo: si ustedes hablan en todas las lenguas posibles, pero no aman a los demás, si lo hacen para jactarse y envanecerse y no para edificar a otro, que finalmente esta sería la acción del amor, hacerlo para edificar a otro, solamente es ruido en la congregación. Es un címbalo que retiñe, es metal que resuena. O sea, el ejercicio de mi don simplemente sería ruido en la congregación. Ruido, sin sentido, sin efecto, sin importancia. No tendría ninguna utilidad si el propósito de lo que sucede espiritualmente en mi vida no es el amor. Entonces, un don espiritual que yo ejerza no motivado por el amor, para el beneficio de los demás, la edificación de los demás, sería completamente inútil en la congregación, inútil en la iglesia. El que predica por predicar, sin amar a las ovejas, no está haciendo nada en la iglesia. Según la palabra, solamente está haciendo ruido. Una persona que se pone aquí delante del púlpito y no es motivado por el amor, no es motivada por el amor, entonces simplemente es como el metal que resuena y el címbalo que retiñe. ¿Qué es un címbalo? Un címbalo son como los platillos de la batería, que por cierto hace tiempo no suena en la congregación, pero recordamos cómo sonaba. Sin embargo, hermano, ninguno de esos sonidos, de esos címbalos, de esos platillos resuenan hasta el día de hoy. Terminaron prácticamente en el mismo momento en el cual fue la baqueta asestada sobre el platillo. En ese mismo momento, un breve tiempo de reverberancia, un segundo, un par de segundos, y el ruido dejó de existir. Simplemente fue ruido. Cualquier cosa que hagamos, hermanos, aun cuando tenga una procedencia espiritual, que no proceda o que no sea motivado por el amor hacia Dios y hacia los demás, de acuerdo a la palabra, solamente es ruido. Y sigue diciendo: si tuviera profecía, que era otra operación de poder que ellos querían de forma importante, y dice: y entendiera todos los planes secretos de Dios, quizás haciendo alusión a este energema de palabra de sabiduría o palabra de ciencia mencionado en 1 Corintios 12, y dice: y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover las montañas. Otra operación de poder del Espíritu Santo es este energema de fe que te permite permanecer férreo y determinado en las peores condiciones, en la adversidad más amplia. Tú mantienes por ese energema, esa operación de poder, una fe firme, aún capaz de mover montañas, pero no amara a otros, dice: yo no sería nada. Y si diera mi cuerpo, dice, para ser sacrificado, y me jactara por eso, si no lo hago por amor a los demás, no habría logrado absolutamente nada. Entonces, lo que está diciendo Pablo, hermano, es impresionante, es muy clarificador de cuál es la condición del corazón humano, aún en estado redimido. Porque una evidencia de que la redención en Corinto se había registrado en esa congregación, pues era el flujo de operaciones de poder, energemas y dones que se habían distribuido en esa congregación, pero habían perdido el norte, habían perdido el rumbo, habían perdido el fundamento doctrinal, y por lo tanto estaban siendo motivados por estímulos de la carne y no por el amor de Dios derramado en sus corazones. No por el amor producto de una redención que nos lleva a entender la magnitud magnánima, gloriosa, inigualable del amor de Dios por nuestras vidas. Ellos comenzaban a hacer esto por jactancia, comenzaban a hacer esto por vanagloria, por competitividad. Cuando se lee este texto, es imposible no vernos todos confrontados, hermanos, todos. Porque en algún momento nos hemos visto, aún en condición de redención, aún operando en una u otra forma en la congregación, con un mayor o menor nivel de responsabilidad, pero con el mismo compromiso espiritual, nos hemos visto movilizados por intenciones que no tienen como fundamento el amor, motivaciones diversas, producto de la carne.
Hemos perdido el norte, hemos perdido la orientación. Es impresionante, porque si nosotros identificamos el amor como el motor de todas nuestras acciones, como aquello que impregna todas nuestras decisiones, entonces tenemos un buen sensor de medición de cuál es nuestra realidad espiritual delante de Dios. Mira, un escritor apellidado Gregor, cristiano por supuesto, dice lo siguiente: si nuestra reflexión de las Escrituras, nuestra doctrina y nuestra teología no nos conduce a una vida de amor, entonces no importa que también creamos saber lo que decimos creer de las Escrituras. Si no amamos de la manera que Cristo nos ha mostrado, entonces hemos perdido el punto de todo lo mencionado. ¿Qué? Hemos perdido la esencia de la Escritura, de la doctrina y de la teología. Si todo lo que nosotros conocemos a través de la doctrina, la teología, el conocimiento escritural de Dios no nos deriva a un mayor nivel de expresión de amor hacia Dios y entre nosotros, perdimos el norte, hermanos. Estamos otra vez parados sobre arenas movedizas. Sacamos nuestro arraigo de la roca y estamos en un terreno pantanoso. Entonces, si lo que nosotros estamos haciendo en la iglesia, en nuestro devocional diario, en nuestro estudio de la Biblia, en el crecimiento del conocimiento cristiano, si esas cosas no nos están transformando en el corazón y nos están haciendo más amorosos en el sentido bíblico, simplemente no estamos creciendo. Estamos apuntando a un fin que no es el fin último que busca la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es el fin último de la Biblia en nuestro corazón? Hacer de nosotros hombres y mujeres que amen a Dios por sobre todas las cosas y nos amemos nosotros de manera mutua, de forma espiritual, de forma real. Entonces, si todo lo que estamos haciendo en el ambiente espiritual de nuestra vida, meditación bíblica, devocionales, asistencia congregacional, discipulados, vida de oración, etcétera, no está redundando en llevarnos a ser más amorosos, entonces, hermanos, no está sucediendo nada. Ruido, solamente ruido en nuestra vida espiritual. Y hay gente que muy ruidosa, parecería que están sucediendo grandes cosas, pero al final, cuando ves que pasa el ruido y detrás no hay nada, entonces no hay nada. La motivación no fue el amor. ¿Es el amor nuestro principal interés en la vida cristiana? Esa tendría que ser una pregunta natural. ¿Es el amor el principal interés en mi vida como hijo de Dios? Pastor, mi principal interés en la vida cristiana es crecer. Es conocer más al Señor, es conocer más de su doctrina, es avanzar y progresar en el conocimiento de las cosas espirituales. Ok, está muy bien, pero ¿cuál es el motivo? ¿Qué te está estimulando a hacer esto? Si no es el amor, hermano, no tiene ningún sentido. Al final no habrás registrado crecimiento espiritual. Tal vez sí un mayor caudal de conocimiento doctrinal o teológico, pero si esto no se transforma en amor, en una vida de amor a Dios y una vida de amor a tu prójimo, entonces la realidad es que no está pasando nada. Nada. Si analizamos nuestra vida, nuestro día a día, ¿qué cosas de las que hacemos diariamente son motivadas por el amor? Reflexionemos. ¿Qué cosas de las que hacemos todos los días están siendo motivadas por el amor? El amor hacia Dios y el amor hacia otros. ¿Qué cosas estamos haciendo porque el amor es nuestra motivación? Mi trato hacia Dios, mi vida espiritual, mi lucha contra la tentación, los objetivos de mi vida son consecuencia de mi amor a Dios. Si es así, ahora mi trato con los demás, con las demás personas, mi relación hacia ellos, las ofensas de las que soy víctima de la gente, ¿cómo lo asimilo? ¿Cómo lo proceso? ¿Cómo lo perdono o no lo perdono? ¿Hay gentileza en mi corazón? ¿Hay gracia en mi corazón? ¿Soy paciente con el tiempo que tarda la gente en generar cambios espirituales? Antes de exigir y de juzgar, extiendo paciencia a la vida de los demás.
¿Cuántas de las cosas que hacemos todos los días las hacemos instintivamente o intuitivamente, pero no reflexionando en el amor de Dios en nuestras vidas? Nos levantamos y todos pues estamos acostumbrados a hacer una gran gama de actividades, muchas cosas, pero realmente pensamos si mi motivación en lo que estoy haciendo es el amor, mi motivación es correcta. Tenemos ese tipo de reflexiones, hermanos, cuando inicia nuestro día, cuando nos levantamos de la cama. Hemos comentado recientemente que no hay acciones sin un previo pensamiento reflexivo que les dé origen. Todo lo que hacemos previamente lo reflexionamos, aun cuando sean reflexiones rápidas. Hermano, en tus reflexiones para la toma de tus decisiones, desde el momento en el que aperturas los ojos y estás consciente de que aún estás en esta tierra físicamente, que el Señor todavía no te lleva a su presencia, amaneciste en tu cama, todas las acciones que a continuación vienen en tu día a día están antecedidas por la reflexión de qué es lo que te está motivando a levantarte, a arreglarte, a ataviarte, alimentarte, salir a la calle, desempeñarte, trabajar, producir. ¿Estás completamente seguro que el motor es el motor correcto en tu vida? Si hay una motivación correcta, es algo que necesitaríamos identificar, porque el más importante mandamiento es amor a Dios, hermanos, por sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo se tendría que ver esto en nuestras vidas? Este amor a Dios y a los demás, ¿cómo se tendría que identificar? Bueno, es importante, en primer lugar, definir la palabra amor, porque el problema en nuestra generación es que muchos quedaron secuestrados o quedaron presas de una visión romántica del amor. Se piensa en el amor y entonces se piensa que el amor es romanticismo, ¿no? Y hay tanta producción literaria, artística, poética, fílmica, teatral sobre el amor, y entonces pensamos que el amor es como una mariposa que vuela de rosa en rosa, que el amor es como una gota de agua en un cristal, un paseo largo y sin hablar, un camino para dos. Se piensa en el amor y pensamos románticamente en esto. El amor entonces se ha convertido en algo instintivo o en algo intuitivo, es decir, lo intuimos y respondemos afirmativamente a esto. Es decir, no producto del razonamiento, no producto de la voluntad, sino una experiencia que surge en tu vida, no sabes de dónde viene, pero de repente estás atrapado en una escena donde el romanticismo se ha vendido a tu conciencia como amor, y entonces reaccionas al romanticismo creyendo que es el amor. Cuando se habla de amor, generalmente se piensa que es algo que se siente. Y efectivamente, en un sentido, es emocional. El amor tiene un componente emocional, pero hay otros componentes que no tienen nada que ver con los sentimientos cuando hablamos del amor. Y cuando hablamos del romanticismo, ahí comienza a abrirse la brecha y los elementos distintivos. Cuando hablamos de romanticismo, todo tiene que ver con emociones. Todo tiene que ver con sentimientos. Tú te enamoras de una persona con la que compartes sentimientos románticos, pero cuando se pierde el romanticismo, ese amor comienza a diluirse, comienza a desaparecer, porque no era amor, simplemente eran sentimientos, solamente. Entonces, si entendemos el amor solamente de forma romántica, se convierte en algo que es incontrolable, que llega y se va sin que la persona tenga otra opción que no sea dejarse llevar por lo que siente. Y entonces, como hoy me siento enamorado, entonces hoy quiero pasar la vida y la eternidad contigo. Pero como ya no me siento enamorado de ti, entonces yo ya no tengo nada que hacer contigo. Cuando me sentí enamorado, wow, tú eres la mujer de mi vida, el destino, contigo hasta el infinito y más allá, Buzz Lightyear. Pero cuando ya no sientes enamoramiento hacia esa persona, o lo que tú consideraste era el amor por esa persona, entonces ya no sabes cómo hacerla desaparecer del mapa. Señor, te lo llevas o te lo mando, pero Señor, quítamelo. Eso sucede. Hemos hablado con matrimonios
que ya no quieren estar juntos, hermanos. Esto es muy triste. A lo largo de la experiencia pastoral, el Señor nos ha permitido tratar este tipo de cosas, porque el amor se les fue. El amor dejó de existir. Ya no sienten amor. Como si el amor fuera una especie de mascota a la que alguien le dejó la puerta abierta y se fue. ¿Y dónde quedó Firulais? ¿Quién sabe? Se fue. ¿Y dónde quedó el amor? Se fue. Se fue. Es que ya no siento nada por ella, pastor. ¿Qué hago si no siento nada hacia mi esposo? ¿Qué hago, pastor? Tendré que pasar la vida con él. Entonces, el problema es que esa perspectiva intuitiva o instintiva del amor ha afectado la forma en la que expresamos y experimentamos el amor. Siendo esto así, se puede decir que a la luz de la palabra de Dios, la mayor parte de la gente ignora lo que realmente es el amor. Y esta es la visión más generalizada de lo que es el amor. El amor es algo que siento, lo experimento, no sé por qué razón llegó, ni cuenta me di cuando llegó, pero lo estoy experimentando hacia alguien, y cuando lo experimento por alguien, hago por ese alguien todo lo que sea necesario. Puede ser una pareja, aún pueden ser tus hijos. Pero cuando yo no me someto al conocimiento de la palabra de Dios, entonces vienen las emociones, ese combustible interno comienza a moverme a favor de otra persona, y simplemente dejo de ser para mí y me vierto para esa persona. Pero cuando el combustible se me acaba, simplemente dejo de ser gentil con esa persona, dejo de ser amoroso, dejo de ser paciente con esa persona, porque ya no siento nada hacia esa persona. ¿Se acuerdan, hermanos varones, cuando los casados, verdad? Cuando estábamos en el proceso del cortejo, el enamoramiento, con la que hoy es nuestra esposa, y éramos pacientes, y hacían algún comentario que hasta nos causaba risa, era algo agradable escuchar algunos comentarios, pero de repente ya en el matrimonio pasa el tiempo y el mismo tipo de acción o comentario ya no te es agradable. Es más, dices, ¿en qué está pensando? ¿Qué tiene en la cabeza? O le pasa también a la mujer, ¿en qué está pensando? Oye, pero... Y todavía el marido le dice, pero ¿te acuerdas que antes te reía de estas cosas? Sí, pero ya no, ahora me caes gordo. Se acaba la paciencia cuando se acaba el sentimiento. Ahora, en el matrimonio, por ejemplo, hermanos, ¿será que cambian los sentimientos? La forma de sentir entre hombre y mujer será siempre la misma que cuando ante un juez civil o un ministro de la palabra dicen, te amaré hasta que la muerte nos separe. ¿Será que hay una garantía? ¿Es una forma de expresión mágica que garantiza que no habrá una variación en el estado sentimental de la pareja? Por supuesto que no, porque el mismo voto matrimonial está considerando todos los cambios de circunstancias que se puedan presentar a lo largo de toda la vida, incluyendo la forma de sentir. Y por eso se dice en lo próspero y en lo adverso. ¿Se siente lo mismo en lo próspero que en lo adverso, hermanos? ¿Se siente lo mismo cuando tienes la cuenta bancaria en tranquilidad, te promovieron en el trabajo y te incrementaron el salario, a cuando literalmente no tienes para llegar al final de la quincena? ¿Se siente lo mismo? No. ¿Dónde se siente más bonito? Pues en lo próspero. En la salud y en la enfermedad, ¿se siente igual? No se siente igual. ¿Dónde se siente mejor? Cuando hay salud. Entonces, hermanos, los sentimientos es algo que no tiene garantía. Cuando se gesta el matrimonio, los sentimientos van a cambiar. Por eso, si el motivo o el motor de tu vinculación matrimonial es un sentimiento y no el amor bíblico, vas a tener graves problemas. Mira, en el corto plazo de tu experiencia matrimonial, nos ha tocado dar consejerías donde regresando de la luna de miel ya no quieren estar juntos, hermanos. Es más, en la luna de miel ella estuvo a punto de escapar. Cambiaron súbitamente los sentimientos en instantes. Imagínate a lo largo de toda la vida. ¿Se puede ser pareja para siempre en el matrimonio? Por supuesto que sí, pero no fundamentados en los sentimientos, sino en el compromiso de amarnos hasta que la muerte nos separe, a pesar de que los sentimientos cambien.
Y aquí hay un problema cuando lo contrastamos entonces con la visión de la Biblia, la visión de la palabra de Dios. Porque cuando vamos a la Biblia, observamos la definición de lo que es el amor. Y la Biblia nos presenta un ejemplo para definir qué es el amor. Primera de Juan 3:16. Un ejemplo elocuente, muy elocuente, de lo que es el amor. Y dice así: en esto conocemos el amor. Nada menos así comienza el texto. O sea, yo quiero saber cómo es que Dios me ama, cuál es la forma del amor de Dios hacia mi persona. O sea, quiero conocer qué es el amor de Dios, en qué consiste. Dice, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. El amor entonces tiene un símbolo representativo, distintivo, y si es verdaderamente amor, no puede carecer de esto. Cuando hablamos de dar la vida, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de sacrificio. Sacrificio. Ahora, ¿el sacrificio genera un buen sentimiento? No. ¿El sacrificio es agradable? No. Imagínate que comienza una persecución contra los cristianos de Uruapan y de repente nos agarran a todos y decidimos ser fieles al Señor y no negar nuestra vida de fe. Y entonces comienzan diferentes martirios hasta la muerte. A unos los paran de cabeza, les abren las piernas y con un serrucho los comienzan a serruchar hasta que llegan al cráneo. A otro en una punta a manera de lápiz, alta y muy afilada, lo sientan y lo jalan hasta que la punta sale por el cráneo. A otros los amarran a ruedas con brasas ardientes en el piso y comienzan a darles vuelta como si fueran pollos rostizados hasta perder la vida. Sacrificio, hermanos. ¿Eso despierta un sentimiento agradable? No. ¿Es bonito? No. ¿A quién le gustaría morir así? No, pastor, mi sueño es morir desmembrado. Que amarren caballos a mis manos y caballos a mis pies y que comiencen a correr con toda su fuerza en direcciones contrarias hasta que yo sea desmembrado. No sabe qué sentimiento de gozo despierta en mi corazón. ¿Alguien piensa así? Tiene que venir a consejería porque es un sentimiento incoherente con la circunstancia. O sea, el sacrificio no produce un sentimiento gratificante. Pero en eso consiste el amor. En esto consiste el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros pongamos nuestra vida por los hermanos. Juan 15:13. Dice Jesús: nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ahora fíjate, hay diferentes niveles de amor. Aquí está mencionando el Señor Jesucristo el mayor amor. Significa que hay niveles menores de amor. Hay amores menores, pero el mayor amor, evidentemente, el amor de Dios, el amor bíblico, consiste en que podamos sacrificarnos por nuestros amigos. Entonces, esto va más allá de tu vínculo matrimonial, va más allá de la vida con tus hijos, con tus papás y con tus hermanos y si acaso tus cuñados. No, esto va a todo el espectro de la vida cristiana en el que nos desarrollamos. Primera de Tesalonicenses 2:8 dice así: teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartirles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Ese fue un tipo de sacrificio que Pablo hizo por los de Tesalónica. No solamente les instruyó, no solamente los sentó en una aula de clases para ministrarles el conocimiento del evangelio, la doctrina, no, sino que su vida misma fue la inversión. Es decir, dio todo lo que había en su vida para que ellos llegaran a ser muy amados. Sacrificio para que ellos entendieran el amor de Dios a través de ellos. Hablando de este amor de Pablo, el comentario de William MacDonald
es un muy buen comentario bíblico, dice lo siguiente, dice, su actividad, la de Pablo, no era la de una fe calculada o una estrategia evangélica de Dios, sino un derramamiento de su propia alma, porque Él los amaba, y el amor no cuenta el dispendio, al igual que su maestro, o sea, Jesucristo, no había venido para ser servido, sino para servir y dar su vida. Entonces, en una medida muy distinguible, Pablo reproduce el amor de Cristo, porque Pablo también se entregó, lo menciona, yo me entregué con todo lo que tenía y soy, para que ustedes entendieran que son amados por Dios. Hay un aspecto muy importante que debemos tratar y que está en 1 Corintios 13:4. El amor no es algo que yo siento, el amor no es algo que tú sientes, como mucha gente piensa. El amor bíblico es algo que el amor hace. El amor no es lo que siento, no, el amor es lo que el amor hace. 1 Corintios 13:4 dice así: ¿cómo es el amor? Ya vimos que si lo que hacemos, aun cuando sea espiritual, no es motivado por el amor, si yo hablo nuevas lenguas, si doy mi cuerpo para ser quemado, si mi fe mueve montañas, pero no tengo amor, de nada sirve, nada soy, es como un ruido únicamente, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué sí es el amor? Verso 4: el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Entonces, el amor bíblico es lo que el amor hace, o también lo que el amor no hace, porque vemos en esta descripción mandatos que son positivos y mandatos que son negativos, presentados en afirmativo y presentados en negativo. Entonces, si una persona, bíblicamente hablando, ama a otra, va a hacer ciertas cosas por esa persona o dejará de hacer algunas cosas contra esa persona. Eso es el amor. El amor es acción. El amor no es un sentimiento que queda en condición pasiva. Lo hemos comentado muchas veces. Cuando el ama de casa no se siente contribuida por su marido, se siente abusada. Cuando llega el marido a casa es como si llegara otro adolescente con el que tiene que seguir lidiando, es una carga adicional, y el marido se pone romántico y le dice: es que yo te amo, mi amor, de aquí a la luna. La mujer le tiene que decir, o generalmente las mujeres dicen: pues si me amas, ¿qué? Demuéstramelo. O sea, que no se quede en el ambiente de lo romántico, demuéstramelo. Pues si te lo estoy diciendo, no, porque de lengua me como un taco. Las palabras se las llevan el viento. Tú necesitas hacer fehaciente, palpable, tangible, evidente, distinguible, perceptible, no solamente a mi estado anímico, emocional, sino tienes que dar testimonio de ese amor a través de vida, de conductas, de acciones, de apoyarme, de contribuir, de no ser carga. De en vez de llegar a ser atendido, llegar y apoyarme a atender o atenderme a mí. Y si el marido contesta: no, es que eso es muy sacrificial, pues es que entonces no me amas, porque el amor es sacrificio. El amor bíblico es el amor que hace algo a favor de quien se ama, o dejas de hacer algo en contra de quien amas. Como un ejemplo nada más, vamos a ver un caso del versículo 4 de 1 Corintios 13. Dice: el amor es paciente y bondadoso. Paciente y bondadoso. En el original, esta expresión, hermanos, son verbos. Todo lo que dice 1 Corintios 13, del 4 en adelante al 7, todos son verbos. Es decir, en el original dice: el amor actúa pacientemente hacia el otro. O sea, no es una descripción de características del amor, sino nos está diciendo lo que el amor puede hacer.
El amor es paciente hacia la otra persona. Entonces, si yo no soy paciente con la otra persona, yo no la amo. Simple. Si yo no soy paciente con la otra persona, yo no la amo. O si soy muy poco paciente, la amo muy poco. Porque el amor es aquello que el amor hace. O el amor es aquello que el amor no hace. Pero siempre lo hace o no lo hace a favor de la persona amada. Y entonces la paciencia, aun cuando involucra emociones, cuando somos requeridos a ser pacientes, las emociones no son agradables. Los sentimientos no son agradables. Imagínate que te cita el médico a las 5 de la tarde, pero cuando llegas al cuarto para las 5, porque tú decidiste ser puntual, sobre todo si tenías alguna actividad posterior, dijiste, no, pues entro puntual para no salir tarde, pero resulta que hay una fila de 5 pacientes con los horarios retrasados. Y entonces, como eres paciente, te toca ser paciente. Cuando tú te ves obligado a ser paciente, ¿el sentimiento es bueno? ¿El sentimiento te agrada? No, no es agradable. El sentimiento es contrario a lo que el amor demanda. Hay un sentimiento que te va a inclinar, te va a empujar a hacer lo contrario. Pero el amor bíblico te dice que es capaz de esperar, es paciente. Si tú no eres paciente con la otra persona, no amas. O si eres muy poco paciente con esa persona, la verdad es que la amas muy poco. Oye, pero con esa definición, pues ¿quién sale aprobado? ¿Quién sale bien librado en esta prueba del amor? Bueno, nosotros tenemos un amor que es imperfecto, hermanos, un amor caído, un amor egoísta, un amor que generalmente acostumbra a utilizar a conveniencia a las otras personas, siempre y cuando la otra persona se comporte como yo necesito, yo quiero, y reaccione como yo quiero, entonces voy a ser paciente, bondadoso y amable. Pero el pasaje dice que el amor actúa con paciencia y con bondad hacia la otra persona. Dice también, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. O sea, el amor no tiene esa clase de orgullo petulante, o sea, no es fanfarrón. ¿Quién es un fanfarrón? Un fanfarrón es una persona que se quiere destacar orgullosamente por encima de los demás con el propósito de aplastar a los demás. Ese es un fanfarrón. Un fanfarrón es alguien que se siente por encima de los demás, orgullosamente por encima de los demás, porque tiene algo o cree que es algo que los demás no tienen o no son. Entonces es un fanfarrón. No, el amor no es así. El amor es bondadoso. Dice que no es ofensivo. No exige las cosas que se hagan a su manera, no se irrita ni lleva registro de las ofensas recibidas. O sea, perdona. El amor perdona. Tiene el poder de perdonar. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza, se mantiene firme en toda circunstancia. Esto, hermanos, es una extraordinaria descripción de lo que sí es el amor. Entonces yo amo cuando hago cosas nobles y virtuosas a favor del otro, porque todo esto es virtuoso. Yo amo cuando no hago cosas destructivas en contra del otro. Si tú haces cosas virtuosas a favor de tu esposa y no haces cosas destructivas en contra de tu esposa, tú la amas. Si tú haces cosas virtuosas a favor de tus hijos y no haces cosas destructivas en contra de tus hijos, tú los amas. Si tú haces cosas virtuosas a favor de tu iglesia y no haces cosas destructivas en contra de tu iglesia, entonces tú la amas. Si tú haces cosas virtuosas a favor de tus hermanos en la fe y no haces cosas destructivas en contra de ellos, entonces tú amas a tus hermanos en la fe. Esa es la idea del amor. El amor es lo que el amor hace. Por lo tanto, cuando alguien dice, yo amo mucho a mi esposa y a mis hijos, yo le preguntaría, ¿qué es lo que haces que te indica que los amas? Yo amo mucho a la hermana Torcuata de la congregación.
Ay, es que la hermana Torcuato es un amor. Yo amo mucho a la hermana Torcuato. ¿Sí? La pregunta es, entonces, ¿qué cosas haces que indican claramente que tú amas a la hermana Torcuato? ¿Qué es lo que haces que representa un sacrificio para ti, pero un beneficio para la otra persona? Eso es el amor. O sea, ¿qué cosas estás haciendo que son un perjuicio para ti, pero un beneficio para el otro? ¿Qué es lo que haces que representa un sacrificio para ti, pero algo que bendice a la otra persona? El amor es lo que el amor hace, hermanos. Vamos a ver un ejemplo de toda esta descripción. Otra vez el versículo 4. Ahora sí vamos a abordar la paciencia. Dice que el amor es paciente. O sea que el amor actúa pacientemente. ¿Qué significa la paciencia en términos prácticos? ¿Qué significa ser paciente? Bueno, la paciencia es la habilidad de soportar el sufrimiento, la frustración, la decepción, con una actitud digna y con una actitud de gracia, sin reaccionar negativamente. ¿Sabe qué? Su cita era a las 5, pero hay 5 personas antes que usted. Seguramente será atendido hasta las 9 de la noche. ¿Qué le pasa? Hice mi cita, son desconsiderados, me hubieran ustedes avisado, me hicieron perder mi día, mi tarde. ¿Paciencia? No, no eres paciente. ¿Estás amando a la recepcionista? No. ¿Estás amando al médico? No. ¿Estás amando a los demás pacientes? No, no los estás amando. Ahora, ¿por qué los tendrá que amar? Porque si eres un hijo de Dios, la Biblia dice que el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y en ese consultorio, todos los que están ahí son tus prójimos. Pero ni cristianos son, pero sí son tus prójimos. ¿Quién es el prójimo de aquel que cayó en manos de salteadores cuando descendía de Jerusalén a Jericó? Y lo dejaron en el camino despojado, herido y medio muerto. Pasó un sacerdote, lo vio de lejos y siguió de largo. Pasó un levita, lo vio de lejos, no hizo nada, siguió de largo. Pero pasó un samaritano, un hombre que era despreciado racialmente porque los samaritanos habían perdido su pureza racial judía, se habían dado a ciertas mezclas. Pues este samaritano, que era despreciado por el esquema social judío, es quien usa de misericordia, dice la palabra, se aproxima y entonces ve la necesidad, saca vendas, las unge con aceite y vino, venda las heridas de esta persona, lo sube a su cabalgadura, lo lleva al mesón y le dice al mesonero: atiéndele, y si se gasta algo más, cuando yo regrese lo voy a cubrir. Y entonces Jesús le pregunta a esta persona: ¿quién fue el prójimo del que cayó en desgracia? Pues clarísimo, ¿no? El que usó de misericordia, el samaritano. La religión representada por el sacerdote no pudo hacer nada. La religión representada por el levita no pudo hacer nada. Pero el amor todo lo puede. El amor fue el motor de este hombre a favor del caído en desgracia. Y entonces la instrucción de Cristo es: ve y haz lo mismo por tu prójimo. Somos llamados a amar a nuestro prójimo. Y la paciencia con nuestro prójimo es una evidencia del amor. Y si hay amor hacia nuestro prójimo, es una evidencia de que soy un hijo de Dios. Es una evidencia de que el mensaje de la cruz ha hecho arraigo en mi corazón. Hoy puedo comenzar a reflejar el amor de Dios. ¿Qué más es la paciencia? Mira, la paciencia hace más que escuchar, está dispuesta a cargar con las debilidades de los demás, con gentileza y con humildad. Es para algunos gratificante que algún hermano con confianza les platique sus problemas, ¿no? Y el hermano tal vez da un buen consejo bíblico, pero ¿y después qué más vas a hacer? Porque la paciencia no solamente es escuchar, es estar dispuesta a cargar debilidades de las demás personas con una actitud gentil, amable y humilde. Eso es paciencia. La paciencia tiene que ver con la forma como respondemos cuando alguien no cumple con nuestras expectativas. Tenemos que ser pacientes. ¿Cuántas veces nuestros hijos no cumplieron con nuestras expectativas? Los amamos, tenemos que ser pacientes, gentiles y humildes.
¿Cuántas veces en el matrimonio el cónyuge no cumple con nuestras expectativas? Y entonces, ¿cuál es la respuesta habitual entre matrimonios cristianos? La desesperación, la molestia, la indignación. Es que no, pastor, yo no merezco, yo merecería un trato diferente. Es que no me está tratando como acoheredera de la gracia. Es que no me respeta, pastor, soy la autoridad y mi mujer no me respeta, no se sujeta a mí como al Señor. Y comienzan los conflictos, hermanos, comienzan las disensiones, las burbujas hacen grandes estragos cuando detonan al interior de las familias. ¿Por qué, hermanos? Porque no somos pacientes, porque alguien no llena nuestra expectativa y perdemos la paciencia. ¿Cuántas veces la iglesia no cubre nuestra expectativa? ¿Pero qué? Si amamos, necesitamos ser pacientes. O nuestros líderes espirituales no cubren nuestra expectativa, pero ¿qué tenemos que hacer? Ser pacientes si es que de verdad amamos. El paciente decide soportar la decepción, pero fíjate, también decide permanecer. La persona paciente sufre la decepción, pero no se va a ninguna parte, permanece. Esa es la paciencia. Cuando tú entras a un hospital y te dicen, bienvenido señor paciente, ¿qué te están diciendo? Aquí se va a tener que quedar guardado un ratito, hasta que restablezca la salud. Entonces, la virtud de la paciencia es esperar, permanecer. Podemos todos ser decepcionados, pero si soy paciente, producto del amor de Dios en mi corazón, yo no me voy a ninguna parte. Yo no huyo, yo no salgo corriendo, yo no escapo. La paciencia prefiere entender que ser entendido. Esto, hermanos, es actuar con paciencia. Ahora, cuando el otro no responde a mis expectativas, cuando el otro me decepciona, me frustra, yo respondo con gentileza, yo respondo con gracia, con amabilidad, con disposición de soportar sus debilidades. Y entonces, hermanos, estoy amando. Estoy siendo paciente, porque el amor es paciente. Entonces, ¿cómo podemos definir el amor? Hermanos, con todo lo que hemos visto en el contexto, el amor es una cruz. El amor bíblico es una cruz en la que cada día hago morir mis beneficios por el bien de los demás. Es una entrega voluntaria de mis preferencias, de mis gustos, para que otra persona sea favorecida. Eso es amor. Eso fue lo que Cristo hizo. Por eso cuando vemos la cruz, vemos una vida de entrega y de sacrificio. Vemos a Cristo no siendo servido, sino dando su vida en servicio por los demás. Por eso el amor es de Dios. Dios es amor. El amor es aquello que se da por el otro, se sacrifica por el otro, es la acción de favorecer al otro. Y lo ideal sería sentir a favor del otro también. O sea, que mis sentimientos estuvieran presentes por el otro y seguir viviendo en servicio por el otro sin que el hecho de servir al otro haga desaparecer mis sentimientos. No, lo ideal en la vida de un hijo de Dios es llegar al punto donde mi vida está siendo entregada en sacrificio por el otro, pero también permanecen los sentimientos a favor de la otra persona. La realidad es que nuestro amor es imperfecto. Muchas veces el impulso emocional no está presente. ¿Por qué? Porque somos caídos, hermanos, porque somos pecadores. Pero entonces, ¿qué debo de hacer cuando el impulso de ayudar, de ser paciente, de amar al otro no está presente o ya se fue? ¿Qué hago? Lo sigo amando. Simplemente lo sigo amando a través de acciones y decisiones amorosas. Me sigo moviendo a favor del otro. Y si no lo siento, decido continuar amándolo de forma activa. Y entonces no hay duda, en algún momento, en el futuro, Dios nuevamente pondrá el sentimiento.
Si tú eres obediente a la palabra de Dios, amando a la otra persona a pesar de lo que pueda ser, a pesar de lo frustrante que pueda ser, simplemente estás haciendo con esa persona lo que Dios hizo contigo: soportarte y ser paciente a pesar de lo que éramos y a pesar de lo que somos. El amor es complicarnos la vida para descomplicarse la otra. Eso es el amor. Yo sé que al hacer esto voy a entrar en complicaciones, voy a entrar en situaciones no agradables, difíciles, pero haciendo esto yo sé que voy a aligerar la carga de la otra persona. Voy a bendecir a la otra persona. Eso es el amor. Es complicarme la vida para descomplicar la vida de otra persona. Si es que descomplicar, existe el término, pero creo que me están entendiendo. ¿Qué necesidad tenía Cristo de encarnarse en un cuerpo humano? ¿Tenía alguna necesidad de complicarse la vida el Señor Jesús? ¿Es agradable vivir en un cuerpo humano? Bueno, a veces sí, pero la mayor parte de las veces no. La realidad es que cuando estemos en la presencia del Señor, ya en estado glorificado, con cuerpos glorificados, que ya no se van a enfermar, que ya no se van a doler, nos vamos a dar cuenta de lo difícil que fue durante años vivir en este cuerpo. ¿Es complicado vivir en este cuerpo? A ver, pregúntale a las hermanas, hermano varón. ¿Es complicado vivir en sus cuerpos, hermanas? Nada menos que 36 procesos hormonales en un mes. Por eso el mandato de Dios al hombre es: ámala, no la entiendas, no la vas a poder entender, porque hormonalmente son una montaña rusa de emociones y de sentimientos que el Señor equilibra por su gracia con la redención. Y por eso una mujer temerosa de Dios, sabia, virtuosa, es la mujer que la ley de clemencia está de continuo en su boca, el corazón de su marido está en ella confiado. Es una mujer que cuando se despierta y se levanta, sus hijos no corren a esconderse, sino que junto con su marido le llaman bienaventurada, come del fruto de su esfuerzo, de sus labios, ¿verdad? Es una mujer equilibrada. Pero ¿es fácil ser mujer, hermana? No es fácil ser mujer. ¿Es fácil estar embarazada? ¿Es fácil dar a luz a los hijos? No. Los hombres tenemos un par de procesos hormonales en mes y medio, y cuando llegan no queremos ver a nadie, no nos aguantamos. Ahora imagínate 36. Tal vez las mujeres estén más agradecidas con Dios cuando reciban su cuerpo glorificado que los hombres. A veces los hombres padecemos corpóreamente por nuestros malos hábitos alimenticios y la ausencia de ejercicio, ¿verdad? Ya me duele, pastor, las rodillas. Pues es que mi hermano trae 40 kilos arriba. Bájele y va a ver que ya no le van a doler las rodillas. Es como yo, hermano, yo parece que traigo el Servicio Meteorológico Nacional en mis rodillas. Yo sé cuándo va a llover, me comienzan a doler las rodillas media hora antes. Va a llover seguramente. Entonces, vivir en este cuerpo, hermano, no es sencillo. ¿Qué necesidad tenía Cristo? ¿Qué necesidad tenía Él de encarnarse en un cuerpo humano? Absolutamente ninguna. ¿Qué necesidad tenía de vivir y de morir como lo hizo? Se complicó la vida para descomplicárnosla a nosotros, porque era una complicación estar destinados en el infierno por la eternidad, en un lago que arde con fuego y azufre, donde es el crujir de dientes y el lloro por siempre. Nos descomplicó la vida, pero ¿cómo lo hizo? Complicándosela Él. Entonces, hermanos, por la gracia de la cruz tenemos redención. ¿De qué forma tú te complicas la vida todos los días para el beneficio de los demás? De entrada, pues por los de tu casa, si estás casado, ¿de qué manera te complicas la vida todos los días para el beneficio de tu esposa? ¿De qué manera te complicas la vida todos los días para el beneficio de tu esposo? ¿O eres de las hermanas que les gusta vivir sin complicaciones? No, yo es que no, a mí las complicaciones, no, pastor, yo como varón, yo sin complicaciones. Ya tienes a la mujer abnegada complicándose toda la vida para que tú tengas tus desayunos, tú tengas tu ropa planchada, tú tengas tu agua caliente, tú te levantas, abres una llave y dices: magia, salió caliente otra vez. ¡Wow! ¡Qué impresionante! No, es que hay un aparato mecánico en tu patio, hermano, que se llama boiler. Y entonces tú tienes que acercarte con un cerillito, prenderle para que tengas el agua caliente. Pero no lo sabes porque tu esposa
se complica todas las mañanas haciendo lo que tú necesitas para estar bien. ¿De qué manera nos complicamos la vida, hermanos? La realidad es que la mujer suele complicarse más la vida que los hombres, ¿no? Y nosotros nos justificamos diciendo que trabajamos como burro. Pues cada quien trabaja de lo que alcanza, hermano, de lo que puede, ¿verdad? Pero llegas a la casa, no, vengo cansadísimo, no, es que los clientes, el patrón, no, los negocios, es que como soy un hombre de negocios, y te sientes Bill Gates en tu bochito del 74, y te sientes Jeff Bezos, ¿verdad? Y porque manejas tu Scalectric todavía, tu auto eléctrico de chiquito. Entonces llegas a la casa queriendo que todo el mundo te rinda pleitesías. Estoy muy cansado. ¿Y cómo crees que se encuentra tu esposa? Y más si ya tienes la gracia o le hiciste la gracia de tener 3 hijos. ¿Cómo crees que se siente tu esposa? Cansada y sacrificada. Y todavía te atreves a decirle, no, es que siento que ya no me amas. Que no te ama. Si se pasa complicándose la vida para descomplicártela a ti. Pero en términos generales, hermanos, esa es una demanda para todos los hijos de Dios. Todo lo que nosotros hacemos tiene que estar motivado y movilizado por el amor a Dios y el amor a los demás. Pero tenemos que entender qué es el amor. El amor no es sentimiento. Tiene un componente en las emociones, pero el amor no son emociones. El amor es una decisión de compromiso al sacrificio. Eso es el amor. El amor entonces es invertir lo que tenemos en favor del otro. El amor es acción a favor del otro. El amor es humildad en acción, porque el otro es el foco de mi atención, no yo, y eso es humildad. Humildad es cuando dejo de tener la preeminencia yo y alguien más la tiene, porque lo considero superior a mí. Eso es humildad. Este autor Gregor hace un comentario, dice: si morir en algún sentido por otra persona es lo que significa el amor, debemos preguntarnos: ¿he amado alguna vez a alguien en mi vida? Si la cruz nos muestra lo que es el amor, podríamos preguntarnos: ¿he entendido el amor antes? Eso es el amor, hermanos. El amor es una muerte a mis preferencias. El amor es una muerte a mis comodidades, a mis opiniones, a mis opciones. Es una complicación mía para que alguien descomplique su vida. Si el amor es morir, entonces, ¿en qué forma he muerto a favor de otros? ¿He muerto a alguna preferencia a favor de mi esposa? ¿He muerto a alguna preferencia a favor de mis hijos? ¿En favor de mi iglesia? ¿En favor de los necesitados? ¿Me he abstenido yo para que otro lo disfrute? O sea, he dejado de hacer cosas que para mí son satisfactorias, tal vez hasta necesarias, para que otros sean servidos por mí. Eso es amor. He sido generoso con quien más lo necesita, aun cuando yo haya podido utilizar esos recursos para mí, he decidido ser generoso con quien yo sé que tiene necesidad. ¿De qué manera he muerto? He podido ver en mi vida evidencias claras de que yo he estado dispuesto a morir en ciertas ocasiones y con ciertas cosas a favor de otra gente. Bueno, preguntas que tenemos que respondernos. Y quisiera terminar con esto. ¿Cómo crecemos en amor? Porque el amor es algo que Dios desarrolla en nosotros, ¿no? El amor es fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza y fe. Bueno, entonces el amor es algo que Dios desarrolla, que fructifica en nuestras vidas. ¿Cómo hago entonces que el amor crezca en mi vida? Bueno, en primer lugar tenemos que arrepentirnos de nuestro amor. Si nuestro amor hasta el día de hoy no es lo que la Biblia dice que es el amor, entonces yo me tengo que arrepentir delante de Dios. Y tengo que arrepentirme delante de la gente a la que yo he creído que he amado, pero en realidad hoy me doy cuenta de que no.
En segundo lugar, tenemos que orar por eso. Presentarnos en oración delante del Señor. Señor, perdóname por haberte amado con ese amor caído, egoísta, e ir con la gente a la que has herido con tu amor y pedir perdón. Filipenses 1:9 dice esto, Pablo: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Fíjate cómo él oraba por esto. Señor, que el amor de ellos abunde en conocimiento, en un amor genuino, en discernimiento. Entonces hay que orar al Señor: Señor, que abunde mi amor. Primera de Tesalonicenses 3:12 dice así: y que el Señor os haga crecer y abundar en amor. Es una petición a Dios, que el Señor les haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes. Entonces, en primer lugar, pues arrepiéntete de haber amado de la forma equivocada. En segundo lugar, ora a Dios y pide que incremente tu amor por los demás. Ahora, como el amor es fruto del Espíritu Santo, entonces el amor fluye de permanecer con Cristo, permanecer unido a Jesucristo. Juan 15: separados de mí nada podéis hacer, pero el que permanece en mí llevará fruto, mucho, y su fruto permanecerá. Entonces, si el amor es fruto de Dios, hay que estar permaneciendo en Cristo, unidos a Cristo. Profundizar, entre otras cosas, en esa reflexión de lo que ha representado el profundo amor de Dios por nosotros. ¿Y cómo hacemos esto? Que la meditación en la cruz de Jesucristo sea más frecuente. Tenemos que meditar constantemente, permanentemente en la cruz de Jesucristo, porque cuando vemos a la cruz de Cristo, vemos a un ser perfecto, santo, divino, muriendo por mis insuficiencias, por mis debilidades, por mis pecados, y nos lleva a entender: ¿quién soy yo para que Dios me perdone? ¿Quién soy yo para que Dios me vea, se dirija hacia mi vida, me haga su hijo y se apiade de mí? ¿Quién soy yo? No somos nada, hermanos. Y lo que somos, lo somos por Dios. Él decidió rescatar al ser humano porque algo extraordinariamente valioso había dentro de él, y no era virtud humana, sino su imagen y su semejanza. Dios nos ama por el puro afecto de su voluntad. Entonces, esa meditación en la cruz constante, continua, permanente, es una fuente de crecimiento real para nosotros. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces es reflexionar que nosotros no somos capaces, sino de aquello que Dios nos hace capaz. Dios que jamás nos va a exigir que hagamos algo por alguien o por Él que antes Él no haya hecho por nosotros y nos haya dejado el ejemplo. Por eso la Biblia dice: nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero a nosotros. Y si Dios me perdonó, ¿cómo no voy a perdonar a los otros? ¿Cuántas veces, hermanos, le pedimos perdón a Dios por las mismas cosas? ¿Cuántas veces? Lo mismo, hermano, en la hora: perdón, y la volví a regarse otra vez, pero Señor, otra vez, perdóname por las mismas cosas. Pregunta: ¿Dios ha sido paciente contigo? ¿Conmigo? Muy paciente. Entonces nosotros tenemos que ser como pacientes por amor. ¿Cómo podremos entonces amar a otros de la misma forma en la que Dios quiere que los amemos? Solamente siendo conscientes que fuimos amados por Dios de la forma en la que Él nos pide que amemos a los demás. Entonces, es cuando tenemos la experiencia de ser amados por Dios, cuando somos habilitados para ser capaces de amar a otros como Dios nos ama. Por eso es necesario tener conciencia de la cruz, desarrollar nuestra conciencia del sacrificio de Cristo, estar meditando constantemente en esto. Ser conscientes, hermanos. Pues que Dios nos permita experimentar su amor de una forma
que transforme verdaderamente nuestra vida, que transforme la manera en la que nosotros amamos, que transforme la forma en la que nosotros reaccionamos, y que en todos los aspectos de nuestra vida, nuestras acciones, decisiones y pensamientos emanen del amor por Dios y del amor por los demás. ¿Por qué? Porque tenemos la imagen y semejanza de Dios, hermanos. Porque el Señor nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir al precio precioso de su sangre, y porque Él está procesando la imagen de su Hijo Jesucristo en nosotros. Amemos de la forma en la que Dios nos ha amado, hermanos. Y el Señor se ha glorificado en esto. Vamos a orar. Gracias, Dios. Por tu palabra y por tu Espíritu Santo, hoy entendemos que efectivamente el signo distintivo de que el mensaje de la cruz es una realidad en nuestro corazón es el amor. Es en tu cruz donde nos sabemos profundamente amados. Cuando nos afirmamos en ese amor, es una realidad que sale de nuestro ser a favor de los demás. Por eso tú condensas, sintetizas, mi Dios, toda la ley y los profetas en este mandamiento: amarte a ti por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Todo lo que hagamos, físico, material o espiritual, tiene que estar impregnado y tiene que emanar del amor a ti y del amor a los demás. Si no es así, nuestra vida solo es ruido, es inútil, no sirve. Señor, entiendo que tal vez la mayor parte de mi vida me he dejado movilizar por mis sentimientos, creyendo que es amor. Pero el sentimiento que me lleva a hacer cosas cuando existe y dejo de hacerlas cuando ya no existe, no es amor, porque el amor nunca deja de ser. El amor emerge cuando el sentimiento cesa. Cuando el amor es real, este saca la cabeza cuando todo se ha hundido y permanece. Es paciente, es benigno, no busca lo suyo, no es jactancioso, nunca se envanece, no exige ni demanda nada. El amor es bueno. El amor no deja de ser. Señor, que esa sea la clase de amor, tu amor por nosotros, la que distinga a esta congregación, la que distinga los matrimonios de esta iglesia, las familias de esta iglesia, los padres y los hijos de esta iglesia. Que podamos sabernos como tu amada, porque amamos de la misma forma en que tú nos amas. Porque el que no ama no ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo ama como fue amado por Dios. Señor, esta iglesia se congrega 2 veces por semana.
pero no deja de ser iglesia cuando partimos a nuestros hogares. Es en nuestra casa y en nuestra familia donde comenzamos a ser iglesia de Cristo. Lo que seamos en el hogar lo seremos cuando estemos juntos. Y si lo que somos en el hogar no es virtuoso, cuando estemos juntos solamente lo intentaremos ocultar. Pero no seremos nada más allá de lo que somos en nuestros hogares. Que nuestros hogares y nuestros matrimonios y nuestros hijos vivan en el amor. Ahí donde la paciencia se requiere, la bondad se requiere, la permanencia se requiere, donde hemos decidido no salir corriendo a ningún lado, donde aun cuando estemos frustrados, permaneceremos por el compromiso de amar. Porque por amor nos vinculamos y nos alimentamos. Por amor y la unidad del amor, demostramos al mundo que tú eres el Hijo de Dios. Señor, ayúdanos a ser una iglesia eficazmente evangelística por el amor y la unidad. En el nombre de Jesús, amén.